Aprovechen, salúdense, deseense, que el Señor los bendiga. Y por favor, solamente saludos. Un día como hoy, 9 de febrero de 1971, estábamos nosotros en Madrid, España, esperando que nos dieran la salida para venir para acá, y me enteré de que había un terremoto tremendo aquí en el sur de California. Enseguida llamé a mi familia, que ya estaban acá, mis hermanos, mi mamá, mis hermanas, y me dijeron que todos estaban bien, pero que pasaron un tremendo susto. 9 de febrero de 1971. Así que si quieres repetir hoy, no tengan miedo, que yo estoy temblando. Vamos a la palabra, hermanos. Marcos capítulo 5. Oiga, llegamos el 17 de febrero aquí en Huntington Park y todavía la tierra se movía. De pronto sentíamos el remesón, y en Cuba nunca sentimos nosotros temblar. Así que era una experiencia nueva. Y después de eso, pues ya hemos pasado varios terremotos grandes desde que estamos aquí. ¿Qué cita les di? Capítulo 5, vamos a comenzar en el versículo 21. En esta escritura encontramos, en capítulo 5 encontramos 3 milagros grandes, pero vamos a estudiar de los últimos 2 milagros. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, uno de los principales, más adelante dice el principal de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Jairo era judío, el centurión que le rogó al Señor que fuera a orar por su siervo era gentil, pero Jairo era judío. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esto es fe, una confesión de fe. Ve, pon tus manos sobre ella y ¿qué cosa? Y vivirá. Era la fe de él, que si el Señor iba y le imponía las manos, su hija iba a quedar sana. Hermano, nunca el Señor va a hacer un milagro si nosotros no tenemos fe. A Dios hay que creerle. Aleluya. A la palabra de Dios hay que creerla, porque es palabra viva, palabra inspirada por el Espíritu Santo. Este libro es vivo y eficaz. Y toda espada de dos filos, dice la epístola a los Hebreos 4:12. Así que hay que creer la Biblia. Si quieres recibir milagros, crea a la palabra. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Siempre donde estaba el Señor, la gente corría y se ponían alrededor de él. Pero una mujer que desde hacía 12 años, este es el segundo milagro, mientras él iba para la casa de Jairo, ella se unió al grupo, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocar tan solamente su manto, seré salva. Esta otra prueba de fe, pero fe condicionada.
Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos les dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es, él le habló en arameo, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Vamos a comenzar en el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, donde había libertado al endemoniado gadareno, que tenía una legión de demonios. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Vamos a detenernos un momentito aquí. Aquí dice uno de los principales, pero después dice el principal de la sinagoga. Así que era un hombre importante en aquella región, muy apreciado por los judíos, por el puesto que él tenía en la sinagoga. Su hija se enfermó gravemente. Y cuando él vio que su hija estaba muy grave, él decide ir a buscar a Jesús. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y vivirá es una demostración de fe. Yo sé que si tú vas y le impones tus manos, mi hija va a vivir. Esa es fe, hermano. Repito, eso es fe. Si usted quiere recibir algo de parte de Dios y no tiene fe, no va a recibir nada. Porque solamente a través de la fe se mueve la mano de Dios para hacer milagros. Aleluya. Le quiero llamar la atención en primer lugar al amor de un padre y una madre. Tienen una sola hija. Es una adolescente de 12 años. De pronto se enferma y los padres se dan cuenta de que la enfermedad es posiblemente para muerte. La vieron muy grave. Así que, ¿qué hacemos? Ya tenía conocimiento de Jesús. Ya tenía conocimiento de Jesús, porque si sale a buscarlo es porque ya conocía de Jesús. Y aquí entramos nosotros, hermanos.
para aquellos que no conocen a Cristo, para que tengan la oportunidad de conocerlo, nosotros, los discípulos del Señor, somos responsables de comunicar a la gente la grandeza del amor de Dios. Cada vez que les digo que debemos evangelizar, que debemos hablar, cada vez que lo hago me doy cuenta que se quedan calladitos. Ya empezó otra vez. Que evangelicen los pastores, que para eso están. No, hermano, cada creyente, cada uno, tenemos la obligación de compartir las buenas nuevas. Jesús dijo, ¿de gracia recibiste? Si lo sabes, da de gracia. El Señor te salvó por gracia. Un favor que tú nunca vas a merecer. Si te salvó por gracia, tú comparte esas buenas nuevas con aquellos que no conocen al Señor. Así que Jairo y su mujer sabían de Jesús porque alguien les había hablado de alguien que hacía unos milagros tremendos. Y cuando se ven en apuro, él sale a buscar a ver dónde estaba ese que sana los enfermos. Si lo encuentro y lo convenzo que vaya conmigo, tenemos esperanza de que nuestra hija no se muera. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes esta mañana vinieron a la casa del Señor esperando algún milagro? Martín me estaba contando de un sobrino que ya lo desconectaron. Todavía está conectado, pero ya dice que su cerebro está muerto, que el corazón late por la máquina. Eso pasó con mi hermana María, cuando salió del Kaiser de aquí, que yo no sé por qué lo llevaron a Anaheim, al Kaiser de allá, porque allá había especialistas, pero cuando salió de acá del Kaiser ya estaba muerta. Cuando llegó allá, la entubaron. Cuando nosotros llegamos, nos preguntaron, yo le dije a mi sobrino, tú eres el que tienes que decidir. No, yo solo no. Todos dijimos, pues, estamos de acuerdo en que la desconecte. Y al momentito, hermanos, ya se había ido. Porque si no hay esperanza, Dios puede hacer el milagro. Claro. Porque para Dios todo es posible. Y Él da vida, aunque la persona esté muerta. Tenemos el caso de Lázaro, 4 días muerto, y el Señor lo resucitó. El hijo de la viuda de Naín, etcétera, etcétera. Porque Él es el dador de la vida. Aleluya. Ahora, vuelvo nuevamente a Jairo, principal de la sinagoga, un puesto muy importante. Al ir a pedir ayuda a Jesús, seguramente se iba a buscar la furia de sacerdotes, fariseos, saduceos, escribas, aunque no todos los escribas odiaron a Jesús, porque algunos escribas creyeron en Él y se hicieron discípulos. Pero la gran mayoría, todos odiaban a Jesús. De tal manera que cuando Pilato pregunta ¿qué haré con Jesús? Que se dice el Cristo, aquella multitud enardecida pidió sea crucificado. Así que Jairo, al ir a buscar ayuda en Jesús, se podía haber buscado la enemistad de los que acudían a la sinagoga donde él era principal. Pero el amor del Padre hizo que él se olvidara del riesgo que estaba corriendo, porque él lo que quería era ver a su hija sana nuevamente. ¿Cuántos papás y mamás verdaderos están oyéndome aquí presentes? ¿Todos los demás no tienen hijos? Como 4 levantaron la mano. Bueno, es que dije verdadero.
es que muchos se engendran, pero no cumplen como padres. Y muchas mujeres conciben y tienen hijos, pero no actúan como verdaderas madres. Entonces, los que sean padres y madres verdaderos, levanten la mano. Los que están dispuestos a hacer cualquier cosa por ayudar a sus hijos. Estaba viendo un pedacito de una película de esa antigua, de viejita, y un hijo que le dice al papá y a la mamá que se iba, que ya era hora de que él se sacudiera, que tenía que ser. No, y lloraban, aparentaban llorar, ¿no? Y él, no, está bien, le dio un beso a cada uno, ya, me voy, me quiero independizar, agarra la maleta y se va. Y cuando se va, empiezan a dar saltos de alegría a ellos, porque lo que querían era que el hijo se fuera. Ya estaba grande, era hora que volara, ¿no? Aleluya. Sí, hermano, los verdaderos padres tenemos que luchar por nuestros hijos. Y este fue el caso de Jairo y naturalmente de su mamá, la mamá de la niña, la esposa de Jairo. Porque Jesucristo es el hacedor de milagros, era la única esperanza de Jairo y Él es nuestra única esperanza. La fama de Jesús se había esparcido por Galilea y Judea. Me imagino que Jairo dijo, si lo hizo por otros, lo puede hacer por mi hija también. Es por eso que nosotros tenemos el compromiso de compartir las buenas nuevas con aquellas personas que viven sin Dios y sin esperanza en el mundo. Decirle, todavía hay esperanza para ti. En el problema que tú tienes, que tu familia tiene, todavía hay esperanza. Si te agarras de nuestro Señor Jesucristo, lo recibes como Salvador personal, le entregas tu vida, puede haber milagros grandes en tu familia, en tu vida y en tu familia. Y esa es responsabilidad de nosotros. También lo puede hacer por nosotros hoy, 9 de febrero del año 2020, porque todavía hoy Jesucristo es el hacedor de milagros. ¿Lo creemos? Él puede. Aleluya. Amén. Así que cuando Jairo llega, se postra delante del Señor, una señal de humillación. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 23. Y aquí vuelvo a hablar, hermanos, lo que es condicionar la fe. Por ejemplo, viene un evangelista que ya tiene fama de que cuando impone manos, la gente se cae y la gente se sana y reciben el Espíritu Santo. Y viene la gente buscando que le impongan manos, pero por alguna razón no llega a donde está alguien y se enoja. ¿Por qué no me puso las manos a mí? Porque había condicionado su fe a si me imponen las manos, me sano. Si me imponen las manos, recibo el bautismo del Espíritu Santo. Si me imponen las manos o si me echa aceite, está condicionando su fe a que quien va a orar haga aquello que piensa que es como Dios va a orar. Pero no siempre es necesario, hermano. Porque en los evangelios encontramos cuando Jesús dijo, ve, y como has creído, te se ha hecho. Y él no fue. Pero su poder llegó
e hizo el milagro. Porque Él sana a distancia. Él hace milagro a distancia. Él es el Todopoderoso. Versículo 24. Fue pues con él, no se negó, y le seguía una gran multitud. Así que, ¿para dónde va? Que dice que para allá, que este señor que vino a buscar, pues allá vamos todos. Porque a donde iba Jesús, iban ellos, uno con la esperanza de que multiplicaba los panes y los peces, o que les hiciera el milagro. Pero la gente corría detrás de él. Pues fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Qué versículo? 2 personas estaban leyendo. 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Presta atención. 12 años con un flujo de sangre. Tenía constantemente gotitas de sangre que estaban saliendo. Usted se puede imaginar 12 años con ese flujo, la anemia, la debilidad que tendría esta mujer cuando tenía una pérdida de sangre constante. Otra cosa muy importante, hermanos, en Levítico capítulo 15, del 19 al 26, habla acerca del flujo de sangre. Cuando una mujer tenía flujo de sangre, era inmunda. Esto significaba que la ropa que se ponía, su cama, todo lo que ella tocaba, era declarado inmundo por 24 horas, etcétera, etcétera. Pero si alguien la tocaba o si ella tocaba a alguien, esa persona permanecía inmunda por el tiempo que dice en Levíticos 15, 19 al 26. Así que esta mujer se tenía que abstener de tocar a nadie o de no permitir que alguien la tocara. Un momento, soy inmunda, estoy inmunda. ¿Entiende? Así que ella tenía que mantenerse lejito de personas que si ella los tocaba, tenía que ser declarado inmundo. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Bueno, hoy en día, después de 2000 años, hoy en día hay médicos que también, cuando se encargan de un paciente, lo dejan peor. Porque a veces ha pasado, ¿no? Cuando yo hablar de Jesús, alguien le dijo, mira, si tú vas a donde está Jesús, Él te puede ayudar. Aquí está nuevamente, hermano, la importancia de comunicar las buenas nuevas. Nosotros, los creyentes, los que hemos recibido bendiciones de parte de Dios, tenemos la obligación, la necesidad de comunicar. Mira, Jesús tiene buenas nuevas para ti, acércate a Él, entrégale tu vida, búscalo, ve a la iglesia, lee la Biblia, es la palabra de Dios. Dale esperanza a la gente. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, a escondida, entre la multitud y tocó su manto. Pero antes de tocar el manto del Señor, ¿a cuántas personas tocaría? Porque iba empujando. ¿Y a cuántos iba dejando inmundos según la ley de Moisés? Porque después ya en esta nueva dispensación ya eso no cuenta. Era en el antiguo pacto. ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí? ¿Sí me entienden? Amén. ¿A cuántas personas ella tocaría
mientras iba para tocar el manto del Señor a espalda del Señor, no quería ir de frente, porque dijo, este se sabe todo, me va a descubrir. Así que voy por atrás a ver si puedo tocar el manto, y si toco el manto voy a ser sana. ¿A cuántas personas? Mantenga esto en su mente por lo que voy a decir después, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Nada más que tocó el manto, porque su fe estaba condicionada, que si toco el manto voy a ser sana. Tocó el manto y fue sana de aquel azote de 12 años. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Sabía Dios, sabía el Señor quién lo había tocado o no? ¿Qué usted cree? Él era, a pesar de estar en un cuerpo, él todavía era omnisciente. Todavía conocía lo que pasaba, conocía lo que la gente pensaba, porque era omnisciente, uno de los atributos de Dios. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dice, creo que es Lucas el que dice que Pedro fue el que le dijo, que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Estaba esperando que ella se descubriera. Entonces la mujer, preste atención, versículo 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahora, ¿por qué temía? ¿Por qué temblaba? Porque conociendo la ley, aquel manto tenía que haber quedado inmundo. Y si el manto quedaba inmundo, el que llevaba el manto quedaría inmundo. Pero no solo eso. Todos los que ella había empujado y había tocado, según la ley estaban inmundos. Se podían enfurecer y podían comenzar a apedrearla, porque por tu culpa ahora todo el día voy a estar inmundo. Tú no me podías tocar. Así que ella tenía razón, conociendo lo que dice Levítico. ¿Dónde estaba Levítico qué? Pues se me perdió aquí. Lo que dice Levítico 15, Levítico 15. Sabiendo ella, conociendo la Escritura, ella sabía que el Señor la podía haber regañado. Comenzó a temer y a temblar. Pero el Señor la tranquiliza. Qué Dios grande tenemos, hermano. Un siervo de Dios puede, aunque no debe ser, puede de pronto tener un momento de ¿y por qué dijiste eso? ¿Y por qué hiciste eso? Por ejemplo, una mujer asiática le agarró la mano al Papa Francisco y él quería que la soltara la mano y ella no lo soltaba porque ella quería ser atendida. Y él le hizo así y después se disculpó. ¿Cuántos vieron eso? Sencillamente porque él es un hombre como nosotros. Pero nuestro Dios es un Dios compasivo. Aleluya. Nuestro Dios es un Dios compasivo. Entonces la mujer, temiendo, versículo 33, y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija,
tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Siempre me gusta tanto esto, hermanos, cuando primero el Señor pone la salvación. Cuando los 10 leprosos son limpiados y solo aquel que era publicano regresó y se postró delante de él. Los otros 9 salieron corriendo a buscar un sacerdote para mostrarse como Jesús les mandó, pero este agradecido dice: ¿qué sacerdote más grande que el que me sanó? Y viene y se postra delante de él a adorarlo. Y el Señor le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz, tu fe te ha salvado. Entonces no solamente se llevó la sanidad de la lepra, sino la salvación. Los otros fueron sanos de la lepra, pero no salvos. Y a esta mujer el Señor le dice: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Te llevas los 2 premios. Cuando creemos en el Señor, podemos llevarnos los 2 premios: salvación y sanidad divina. Mientras él aún hablaba, versículo 35, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, mire, en este capítulo 5, hermanos, hay 3 milagros tremendos. El primero, que no lo estudiamos aquí, comienza el capítulo 5, comienza con la liberación del gadareno, que estaba poseído por una legión de demonios. Cuando el Señor regresa, pasa nuevamente el mar de Galilea, lo pasa al otro lado, es que viene Jairo y después viene esta mujer. Así que son 3 sanidades o liberaciones tremendas en este capítulo 5 de Marcos. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Oiga, siempre han habido mensajeros que son de mal agüero. Aquellos que les encanta escuchar una mala noticia para correr a contarla. ¿Ha conocido usted a alguien así? ¿Sí? Oye, ¿no sabes tú? Hubo un choque ahí y fulano se murió. Pero así de ¡pum! Ni siquiera lo suavizan. Son aves de mal agüero. Sin embargo, la Biblia habla de aquellos mensajeros que tienen buenas nuevas. Por ejemplo, Isaías 52, capítulo 7, Romanos 10, 15, que cita la misma cosa, Efesios 6, 15, toda aquella persona cristiana llena del amor de Dios que tiene buenas nuevas para compartir, somos mensajeros de buenas nuevas, mensajeros de paz, mensajeros de amor, que tenemos para contar cosas que edifican. Sin embargo, aquí vienen unos mensajeros que se estaban, versículo 35, mientras él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Como compadeciéndose por el Señor. Así que la tribulación de aquel padre fue como meter el dedo cuando alguien tiene una llaga y hacerle así para que le duela más. Pero el Señor estaba presente. Y como el Señor estaba presente, Jesús le dijo, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Digan lo que diga, no les hagas caso, porque yo estoy contigo para hacerte el milagro. ¿A quién vamos a creer? Al Señor. Aleluya, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie
sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. No permitió que le siguiese nadie. Ya había comprobado a aquella gente que estaban dispuestos a llevar una mala noticia, como que les alegraba decirle: déjalo tranquilo, no lo moleste, ya tu hija está muerta. ¿Qué hizo el Señor? No quiero que nadie me siga, porque quien no es capaz de creer, estorba. Se va a orar por una persona necesitada y van algunas personas que ni creen y se van a acercarse. ¿Para qué se acercan? ¿Para ayudar en oración? No, para ver qué es lo que hacen, qué pasa. Curioso, pero no aportan nada que valga la pena. Y Pedro, discípulo del Señor, cuando llegó a casa de Tabita, han leído la historia, Hechos capítulo 10, le hablaron de que esta mujer tan piadosa que hacía aquellos delantales tan lindos está muerta. Y el Señor va, y cuando llega sacó a todos y se quedó solo con ella. Se arrodilló y oró, y después que se arrodilló y oró, entonces le dijo: Tabita, levántate. Y resucitó. A todas aquellas viudas, aquellas que estaban llorando por Tabita, Él no permitió que estuvieran en el cuarto cuando Él fuera a pedirle a Dios que hiciera el milagro. Porque con sus lágrimas y sus gritos iban a estar estorbando. Y si estorba, aléjate. Si no eres capaz de creer conmigo, vete. Pero si tu fe se une a la mía y clamamos juntos, Dios puede hacer un milagro grande. Versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Sabe que en aquella época se contrataban personas para que endecharan, para que lloraran? ¡Ay, tan bueno que era! Y se fue, se murió. Y pagaban por eso, hermano. Era una costumbre. Qué terrible, ¿no? El Señor los echó fuera. No, aquí no los quiero. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, que eran, ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, en este caso, él tomó la mano. Miren, hermano, el Señor no siempre hizo las mismas cosas para hacer un milagro. Al Señor no se le puede meter en un molde. Él hace las cosas como Él quiere hacerlas. Lo maravilloso para nosotros es que si creemos, Él lo hace. No como nosotros queremos que Él lo haga, sino como Él lo quiere hacer. Porque Él es el Señor, el soberano, el todopoderoso. Aleluya. Y tomando la mano de la niña, versículo 41, le dijo, se suponía que estaba muerta, pero él le habló, Talita Kumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, era una adolescente. Y se espantaron grandemente. ¿Quiénes se espantaron? Los que la había echado al cuarto. Cuando la vieron, ellos decían que estaba muerta. Jesús dijo que dormía.
Y cuando la ven que salen del cuarto, se espantan. Jesús tenía razón. Sí estaba muerta, pero Él entró para resucitarla. Porque Él es el dador de la vida. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. En más de una ocasión, cuando el Señor hizo un milagro, Él mandó siempre denle de comer. La importancia de los alimentos. Yo le digo a mi esposa, porque ella tiene inapetencia, ella come un poquito y dice, no, ya me llené, no, ya no puedo más. Y yo le digo, Sobeida, la comida es la gasolina del cuerpo. Entonces trato de animarla, ¿no? Y le damos vitaminas para que le abra el apetito. Porque uno... Déjeme explicarlo. A ver. Déjeme explicar. Hace falta comer. Porque la comida es la gasolina del cuerpo. Pero tampoco hay que pasarse. Porque comemos para vivir, pero no vivimos para comer. Pero sí, hermano, hay que alimentarse. Tomar vitaminas es muy, muy bueno. Yo siempre traté de, cuando me casé, al mes Sobeida estaba vomitando. No nos cuidamos, enseguida salió en estado y yo comenzó a vomitar. Tuve 6 meses vomitando, tuve que aprender a cocinar porque ella olía la comida y vomitaba y hasta el café lo dejó. Y yo le compraba vitaminas. Después mis hijos, a medida que iban naciendo, yo les iba dando vitaminas. Siempre, siempre. No hace mucho tiempo, esa Rebeca me dijo, papi, me diste tanta vitamina que mira qué gorda estoy ahora. Pero sí, hermano, es muy importante cuidarse, alimentarse, tomar vitamina, sin hacerse fanático de la comida. Porque se puede convertir en gula, como hacían los romanos, que comían, se emborrachaban y después se metían una pluma, vomitaban para seguir comiendo. Así tampoco. Cuando ya sientas que ya, no le eches más. Ya dije. Aleluya. Pero recuerden, hermano, nuestro Dios es un Dios de milagro. Nuestro Dios es un Dios de milagro. Repítalo. Nuestro Dios es un Dios de milagro. Para Él no hay imposible. Los imposibles son para nosotros. Aleluya. Él es Dios de milagros y es Dios de recursos. Podemos no tener nada y Dios hacer el milagro de que aparezca lo que no teníamos. El Señor puede tocar un corazón y ha pasado tantas veces. Mire, perdone, yo estaba orando y el Señor me dijo que le trajera esto. Porque la persona necesitaba, estaba pidiendo. Y alguien que estaba orando allá, el Señor le dijo,
Betty, llévale a mi hijo o a mi hija. El Señor me dijo que te trajera esto. Ese es el Dios de milagro. Y el Dios para quien todas las cosas son posibles. Porque los imposibles son para nosotros. Pero para Dios todo es posible. Nosotros nos podemos quedar completamente sin recursos, pero nuestro Dios siempre tiene recursos. Y si le creemos, Él suple nuestras necesidades. Padre, gracias por estos 3 milagros.